Episodio 80, La Mujer Maravilla y el Movimiento LGBTI. Buenas noches, soy Tomás Guevara, y este es el canal Reescribiendo la Realidad. Por favor, permítanme recordarles a todos que el nombre de mi canal fue elegido para reflejar el cambio de conciencia que comenzó alrededor del año 1995. Este evento que está cambiando nuestra realidad terminará alrededor del año 2075. Mientras tanto, veremos grandes cambios en la forma en que creamos nuestra realidad. Nuestras ciencias tendrán que reescribir todas nuestras leyes físicas y los términos de la psicología. Por ejemplo, los agujeros negros son depósitos de energía que nunca pueden ser penetrados o atravesados. Además, nada es inconsciente porque todo está hecho de enlaces de conciencia, tal como expliqué en los episodios 77 y 77b. Suscríbete a este canal para estar al tanto de la expansión de este cambio. En el episodio 30, expliqué cómo comenzó el movimiento LGBTI en Costa Rica. Hoy voy a explicar cómo empezó en Estados Unidos. En 1965, miembros de la comunidad LGBT se manifestaron en la capital estadounidense y se reunieron frente a la Casa Blanca para organizar la primera manifestación por los derechos LGBT en los Estados Unidos. El movimiento LGBT ha estado a la vanguardia de los asuntos sociopolíticos interestatales desde entonces. A lo largo de los años, el gobierno y la sociedad estadounidense se han vuelto considerablemente receptivos a las necesidades y preocupaciones de la comunidad LGBT en medio de la oposición. Sin embargo, es importante recordar que la historia del movimiento LGBT en los Estados Unidos se ha caracterizado por una ardua lucha que se extendió por décadas. Antes de la histórica manifestación en la capital estadounidense, ya se habían formado varias organizaciones para abordar las preocupaciones de gays y lesbianas. La Mattachine Society, por ejemplo, fue fundada en 1950 en Los Ángeles y se convirtió en una de las primeras organizaciones en promover los derechos de los hombres homosexuales. Las Hijas de Bilitis fue la primera organización lésbica de derechos civiles y políticos formada en San Francisco en 1955. Ambas organizaciones también proporcionaron apoyo moral y alentaron a gays y lesbianas a asimilarse tanto como fuera posible a la cultura heterosexual prevaleciente. Además, estas organizaciones sirvieron como lugares para discusiones e investigaciones, al mismo tiempo que se convirtieron en instrumentos para promover la necesidad de construir y mantener comunidades LGBT. One Incorporated también tuvo un impacto notable en las primeras fases del movimiento LGBT. Fundada por William Dell Jennings en 1952 y junto con colegas de ideas afines como Don Slater, Torlag, Tony Reas y el fundador de la Sociedad Mattachine, Harry Hay. Esta organización de derechos de los homosexuales tenía una maquinaria completamente funcional que incluía una oficina pública, infraestructura administrativa, logística, un teléfono y la primera publicación que llegó al público en general, One Magazine. Lo que probablemente solo unos miles de personas saben es que el creador de la revista de cómics Wonder Woman, el señor William Marston, fue, junto con su esposa, Elizabeth, y la novia de ambos, Olive Byrne, las primeras personas en luchar por los derechos del movimiento LGBTI. En el año 1928, William y su esposa Elizabeth enseñaron y trabajaron en sus investigaciones en los colegios asociados de Harvard y Radcliffe. Un día, William contrata a una de sus estudiantes, Olive Byrne, como asistente de investigación. Olive ayuda en el trabajo de Marston en la invención del dispositivo detector de mentiras y en la investigación de la teoría DISC de William sobre los rasgos de personalidad humana que afectan a sus interacciones. Los tres, pronto se vuelven cercanos. Una prueba tras otra, con el detector de mentiras, reveló que se habían enamorado el uno del otro,
y los tres comenzaron a entablar una relación poliamorosa. A medida que se corre la voz sobre su relación poco convencional, los Marston son despedidos de la universidad. Olive revela que está embarazada y se muda con los Marston poco después. El trío decide construir una familia juntos y crear una invención para mantener en secreto la naturaleza de su relación. La familia se instala en un suburbio de Nueva York, felizmente juntos. En 1934, tanto Elizabeth como Olive tienen hijos con William. Olive tiene 2 hijos y Elizabeth tiene un hijo y una hija, diciéndole a los vecinos que Olive es viuda y que fue acogida por los Marston. William comienza a tratar de ganarse la vida como autor. Elizabeth acepta un trabajo como secretaria y se convierte en el principal sostén de la familia. Olive se queda en casa y cuida de los niños, y de vez en cuando envía sus muestras de escritura a los editores. Crían a sus 4 hijos juntos, y Elizabeth nombra a su hija en honor a Olive. En 1940, William se topa con una tienda de lencería en la ciudad de Nueva York dirigida por Charles Gadd, quien lo introduce en el arte fetichista, retratado en cómics temáticos y fotos. El arte captura la imaginación de William como una demostración de su teoría DISC. Elizabeth inicialmente desaprueba el arte, pero cede durante una presentación en la que Olive prueba un atuendo que más tarde sería el prototipo del traje de la Mujer Maravilla. Después de encontrar un trabajo limitado como escritor, a Marston se le ocurre la idea de crear una superheroína amazona femenina para un cómic. El cómic presentaría sus ideas sobre la teoría DISC, inspirándose en el trabajo de Marston en el detector de mentiras, así como en Elizabeth y Olive en la vida real. Además tiene la intención de apoyar el movimiento feminista para promover la igualdad de derechos para las mujeres a través de un medio populista. Presenta sus ideas a Max Gaines, un editor de National Periodical Publications, quien finalmente acepta el cómic y sugiere simplificar el nombre de la superheroína a Mujer Maravilla, que resulta un éxito instantáneo, lo que lleva a la prosperidad a la familia Marston y Byrne. Sin embargo, un día, su vecino entra en su casa y es testigo de cómo los tres tienen relaciones sexuales. Este incidente llevó a que sus hijos fueran acosados y el personal les pidiera que abandonaran la escuela. Preocupados por el hecho de que sus hijos sean atacados y condenados al ostracismo y pensando que no tienen otra opción, Elizabeth exige a regañadientes que Olive abandone la casa con sus hijos. Al mismo tiempo, el cómic de la Mujer Maravilla recibe acusaciones de presentar imágenes abiertamente sexuales, sadomasoquistas y lésbicas que llevan a William a ser interrogado y dar testimonio ante las autoridades. Al salir del testimonio, William se derrumba y es llevado de urgencia al hospital. Al enterarse de que se está muriendo de cáncer, William le pide a Olive que lo vuelva a ver a él y a Elizabeth, tratando de ayudarlas a reconciliarse. William persuade a Elizabeth para que se someta a Olive, ya que no siempre debe dominar en su relación. Los Marston se arrodillan y piden perdón a Olive, y Elizabeth admite entre lágrimas que no puede vivir sin Olive. Finalmente accede a volver con ellos. William murió en 1947. Elizabeth y Olive continuaron viviendo juntas como pareja durante otros 43 años hasta que Olive murió en 1990, Elizabeth vivió hasta los 100 años. También señala que las imágenes sexuales desaparecieron del cómic después de la muerte de William. Sin embargo, mantuvo sus poderes y tuvo aventuras convencionales de superhéroes. En 1970 fue objeto de un reinicio y perdió sus superpoderes, se convirtió en una luchadora contra el crimen y propietaria de una boutique. La famosa activista Gloria Steinem recuperó el personaje en 1972 cuando puso a la Mujer Maravilla en la portada del primer número de la revista MS.
Magazine como el símbolo por excelencia del empoderamiento femenino. La teoría DISC significa dominancia, inducción, sumisión y cumplimiento. Las evaluaciones DISC son herramientas de autoevaluación conductual basadas en el psicólogo William Moulton Marston, cuya teoría se publicó por primera vez en 1928. Estas evaluaciones tienen como objetivo predecir el desempeño laboral categorizando a los individuos en los 4 rasgos de personalidad anteriores. Sin embargo, la validez científica del DISC ha sido objeto de debate y algunos lo consideran una pseudociencia. Los críticos cuestionan su fiabilidad y precisión en la predicción del rendimiento laboral. Esta teoría no es en absoluto válida para el desempeño laboral. Sin embargo, es una teoría válida para describir las relaciones. Sin conocer esta teoría, durante la década de 1980, participé durante aproximadamente 15 años en una relación similar con 2 mujeres y luego en otra con una mujer y su novio, que era la persona que se sometía. Solo para aclarar, nunca estuve involucrado en la bisexualidad. Siempre fui la persona dominante. Espero que puedas disfrutar de esta información, no olvides suscribirte a este canal.